por aquí un material que es el que voy a estar revisando ahorita. ¿Sale? Ahí en la plataforma, ya está por ahí en la parte de la unidad 1, teoría general y herramientas básicas, está este material que voy a estar revisando ahorita. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces, bueno, entonces vamos a ver conceptos e importancia de la calidad, ¿verdad? Solamente con el afán de ir haciendo un contexto, ¿no? De por qué la materia de control estadístico, qué es lo que vamos a estar viendo. Bueno, entonces, evidentemente, tendríamos que pensar que la palabra, pues, en realidad es un grupo de tres palabras, ¿no? Es control estadístico de la calidad, ¿verdad? Entonces, creo yo que es muy conveniente eh, referenciar o contextualizar desde qué punto vamos a estar abordando la palabra y el concepto de calidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Real Academia Española, pues la calidad es una propiedad o un conjunto de propiedades inherentes a algo que le permiten ser juzgada de acuerdo a su valor. Entonces, ah, esta palabra es inherente, es muy interesante porque es muy fácil de entender, ¿no? La inherencia es algo que se tiene o no se tiene. ¿Sí explico? O sea, algo inherente es que lo tienes o no lo tienes. Entonces, cuando dice aquí que son un conjunto de propiedades inherentes a algo, es algo que tienes o no tienes. Por ejemplo, en la calidad, así sucede, ¿no? Cuando tú vas y compras algo, te puedes dar cuenta si esa cosa que compraste tiene calidad o no la tiene. ¿Vale? Es algo inherente a esa pieza, a ese producto que compraste. Entonces, eso es algo, digámoslo así, genérico. También el ISO dice que calidad es un conjunto de propiedades o características de un producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. Bueno, pues el ISO también hace un poquillo de referencia a que un producto tiene calidad si tiene ciertas propiedades o características, ¿verdad? Que le permiten satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas, ¿verdad? Bueno, bueno, el caso es que, bueno, se ha definido mucho calidad desde muchas percepciones, pero casi siempre es difícil porque a veces es un poco subjetivo, es medio subjetivo ese concepto y a veces su definición es muy, uh, pues difícil a veces de interpretar, pero bueno, gracias pues sí, a la historia que ha dado pensadores muy importantes como Juran, como Feigeman, como Crosby. Bueno, pues ha habido mmm, ya definiciones muy buenas que hasta la fecha se han por ahí institucionalizado en algunas organizaciones, algunas empresas, ¿no? Quizás algunos de ustedes ahorita que escuchen lo que les voy a platicar se sientan familiarizados con este concepto porque lo han escuchado en las empresas o en las organizaciones donde ustedes trabajen bien. Por ejemplo, un filósofo de la calidad muy importante que se llama Yoran, espero que lo hayan escuchado o visto, pues en clase, no visto personalmente porque ya murió. Estaría muy cañón verlo físicamente. Bueno, el caso es que ese señor Yoran, argumentaba que la calidad es una aptitud para el uso, para el precio y para el plazo de entrega. Entonces, la parte medular de esta definición de Yoran tiene que ver con esta primera parte. ¿Verdad? Decía que, Yuran, bueno, decía que una cosa tiene calidad si se adecua a un uso pretendido, a algo que tenías pensado usarla, ¿verdad? Y que al usarla, pues sirvió para lo que la querías. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace varios años yo tenía un compañero, yo trabajo aparte del tecnológico, trabajo en otra institución, y en esa otra institución se oferta una carrera que tiene que ver con cuestiones internacionales. Y bueno, en ese tiempo trajeron a ese chavo del que les voy a hablar ahorita, se llama Christian, es un ciudadano francés, y ese cuate trabajaba en esa institución junto conmigo, este,
Y venía desde Zacatecas, o sea, bueno, obviamente venía desde Francia, pero ya radicando aquí en México, vivía en Zacatecas y trabajaba aquí en Fresnillo, en una universidad aquí en Fresnillo. El caso es que, pues, tenía que ir y venir diario a Zacatecas, como muchas personas, ¿no? Pero pues, él viajaba en su propio coche desde Zacatecas hasta Fresnillo de diario, ¿verdad? Y como buen francés, igual nacionalista como todo mundo, traía su coche pues, de marca francesa, era un Peugeot, ¿sí? Los que saben un poco de coches sabrán que esa marca pues, es una de las más representativas de ese país, Francia, ¿verdad? Ya, pues iba y venía diario en su Peugeot y pues normal todo, ¿verdad? Y un buen día llega en un bocho. Ese buen Christian es como muchos franceses, muy, muy alto, bueno, mide 1,80 metros más o menos el chavo. El caso es que, pues se veía como, ¿sabes? Si alguna vez ustedes sean seguidores de una caricatura muy famosilla que se llama que Los Simpson. Y había un capítulo en esa caricatura donde Nelson se burla de, de un cuate que va en un bocho y va todo engarruñado con las piernas porque las personas muy altas o de cierta estatura pues no pueden caber en un bocho. Un bocho es un carro muy compacto. Se hagan de cuenta que así como les platico de esa caricatura de los Simpson, así se veía Christian en ese bocho pues todo engarruñado. Y pues fue la carrilla así de varios días que llegaba con su bocho y pues verlo bajarse de su bocho, pues era todo un espectáculo porque pues sí se veía así como que batallaba para salir del coche y para entrar al coche. Entonces una vez yo creo ya cansado de tanta carrilla, nos platicaba pues que no entendía por qué la carrilla si para él el Bocho era un coche que le daba un mejor servicio que lo que le daba su Peugeot. Entonces de ahí así como que, caray, a ver, ¿cómo está la onda? A ver, platícanos. Y ya nos decía, mira, es que yo como una persona que tiene que bajar diario desde Zacatecas hasta aquí, pues yo necesito un carro que sea económico. Entonces el Bocho comparado contra el Peugeot, pues es un carro que gasta la mitad de la gasolina de lo que gasta el Peugeot. Órale. Y si otra cosa, en la cartera a veces es pues un lugar en el que está uno sujeto a muchos riesgos, no sé, desde una pequeña piedrita que te lanza un camión y que te pega en el parabrisas, hasta un cuate del campo que se te atraviesa sin, sin ningún aviso ni nada. Entonces, un bocho es un carro mucho más robusto que lo que es un Peugeot. O sea, está feo y todo, digo, en el sentido de estético, no tiene aerodinámica así tan, tan sofisticada y quizás no sea muy bonito, pero es un coche muy robusto. De hecho, por ejemplo, para las escuelas de manejo, no hay mejor coche para enseñar a manejar a una persona que un bocho. ¿Sí explico? Entonces todo eso que nos estuvo platicando, me dio pues bastante pues material para estar platicando en esta clase y en otras cómo es que algo puede ser de mayor calidad. Por ejemplo, cómo es posible que un bocho pueda ser de mayor calidad que un Peugeot. Pues porque en este caso el bocho se adecua mucho mejor al uso que lo que se adecuaba su Peugeot. Entonces él no estoy muy seguro si lo vendió o lo guardó y lo cambió por un bocho para ir y venir diario desde Zacatecas. ¿Sí? Entonces esa es la parte de la definición de Yura respecto a la definición de calidad. Algo tendrá calidad de acuerdo a qué tanto se adecua al uso pretendido que le quieres dar a ese objeto, a ese producto, a ese, a ese servicio. Entonces, para el caso de Cristian, del chavo que les platico, pues para él era mucho mayor calidad un bocho que un Peugeot. ¿Sí? Y si lo ves en otro contexto, pues habrá mucha gente que te diga, no, ¿cómo crees? Jamás. Pues sí, pues que de acuerdo al uso que le quieres dar a ese producto, a ese artículo, bueno, tendrá más o menor calidad. ¿Sale? Entonces, esa es la definición detrás de Yura. Y luego está un cuate que se llama
Feigenbaum, bueno, se apellida Feigenbaum, que ya se metió un poquitillo más a definir calidad respecto a qué tanto se satisface a un consumidor, ¿sí? Entonces ahí ya se metió con la cuestión de la satisfacción y bueno, es interesante porque también desde el punto de vista de ISO, de las normas de calidad, calidad siempre está más encaminada hacia qué tanto satisfaces a los clientes. Entonces está más encaminada hacia la normatividad. Pero otra vez caemos un poquitillo en la, en la subjetividad, ¿verdad? O sea, ¿cómo mides la satisfacción? Entiendo que lo puedes hacer con una encuesta, ¿verdad? Ya te haces una serie de preguntas y en base a lo que te responda el cliente, pues ya puedes saber qué tan satisfecho está, pero sigue siendo un poco subjetivo, es decir, no hay un satisfacciómetro para ponérselo así en la cabeza, como si fuera una banda y medir, y que te diga, pues esta persona está satisfecha 80, y dice, ahora, entonces no hay un satisfacciómetro, entonces la definición de Feigenbaum vuelve a caer un poquitillo en la cuestión subjetiva, ¿verdad? Pero llega después un cuate bastante bueno que se llama Philip Crosby, y él ya nos da una definición que ya se encamina más a la materia que estamos nosotros estudiando en este semestre, control estadístico de la calidad, porque ya la calidad ya la define como el cumplimiento con las especificaciones. Es decir, algo tendrá calidad respecto a qué también se adecua a unas especificaciones. Y ya esto ya rompe con la subjetividad que les hablaba para definir calidad, porque entonces ya puedes decidir, bueno, ¿esto tiene calidad o no? Bueno, si puedes medir si cumple con ciertas especificaciones, entonces mídelo y lo ve, compáralo con las especificaciones y si las cumple de buena manera, entonces tiene calidad. Si no las cumple, pues no es un producto de calidad. Y gracias a eso ya podemos ahora sí enlazar las palabras control estadístico de la calidad. ¿Por qué? Bueno, si calidad hablamos de que es cumplir con las especificaciones, bueno, entonces para ver si un producto cumple con las especificaciones y poder saber si tiene calidad o no tiene calidad, bueno, pues entonces primero, bueno, mide, ¿sí? Mide cómo está la salida de ese proceso. Y después de que lo midas, ¿sí? Después de que lo midas, entonces ve si esas mediciones se comportan de cierta manera, es decir, si hay cierta estabilidad. Si hay cierta estabilidad, entonces podemos estar diciendo, ¿verdad?, que el producto está en control, ¿vale? Y luego, si aparte está en control y lo puedes mejorar, entonces sí, ya puedes hacer un acercamiento a la calidad. ¿Sí me explico? Es decir, la triada de las que les hablo ahorita aplica no solamente para el control estadístico, sino aplica para cualquier cosa, ¿sí? Es decir, si tú quieres mejorar algo, lo que sea, y no sabes cómo está su comportamiento, entonces, ¿cómo puedes argumentar que vas a mejorar algo? No sé si me explico. Es decir, para poder mejorar algo, primero tienes que medirlo, es decir, tienes que ver cómo se está comportando en este momento. Y luego, ya que sabes cómo se está comportando, es decir, ya estás teniendo las mediciones, entonces procedes después a lo que es el control, ¿sí? Es decir, ya tengo las medidas, ahora veo si está en control. Si está en control, perfecto. Si no está en control, entonces, ¿cuáles son las condiciones especiales que se están presentando para que ese proceso no esté bajo control? ¿Sale? Y luego, ya que está en control, ya que lo tengo bien controladito, no que esté bien, sino que ya esté controlado, entonces sí procedo a las mejoras, sí, a acercarlo a las especificaciones. Entonces ahí ya entra lo que viene siendo la calidad. Sí, entonces por ahí va más o menos el asunto de las raíces de esta materia, control estadístico de la calidad. ¿Sale? Bueno, entonces yo creo que con eso es más que suficiente para poder este, dimensionar y comprender el concepto de calidad o la parte del concepto de importancia de la calidad desde el punto de vista del control estadístico. ¿Sí? Bueno, hay otro tema que está también muy bien relacionado con este rollo del concepto de importancia de la calidad y tiene que ver con los costos de la calidad. Pero a mí me gustaría, antes de entrar directamente con costos de calidad, me gustaría reforzar un poquitillo la parte
de, de Crosby, ¿verdad? De lo que les decía de su definición, de que calidad significa conformidad con los requisitos. Estos son sinónimos, ¿sí? Es decir, ya ven que en esta parte que les comentaba hace un momentito, ¿sí? Déjenme ver eso. Ahí está. Sí, que le decía que es cumplir con las especificaciones desde el punto de vista de Crosby. Bueno, está bien. Y bueno, es importante recalcar que muchas veces son sinónimos, ¿verdad? Lo que viene siendo cumplimiento con las especificaciones y también cumplimiento con los requisitos también es un sinónimo, ¿sí? Especificaciones o requisitos del cliente, porque los requisitos, pues, a veces se traducen o se deben traducir a una medición, ¿verdad? Por ejemplo, un requisito es, no sé, pues que tenga cierta dureza. Ese es el requisito del cliente, ¿verdad? Por ejemplo, en no sé, un edificio, en su estructura interior, ¿no? Que tenga cierta dureza la estructura del edificio. Bueno, pues ok, eso es un requisito. Pero para cumplir una especificación, pues tienes que convertirlo a números, ¿verdad? Tienes que hacerlo numérico. Entonces, el cumplimiento tiene que ver con la conformidad. Algo es conforme, ¿verdad? Si cumple, ¿sale? Entonces, calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a un diseño o a una especificación, ¿sale? Entonces, todo eso va relacionado con lo que estamos platicando ahorita. Y, y, y bueno, y bueno, vamos a entrar a este rollo de los costos de calidad, pero yo quisiera abordarlo más bien por el lado de los costos de la no calidad. Tú podrías preguntarte, oye, pero el programa dice costos de calidad y tú estás viéndolo ahí, costos de la no calidad. Bueno, lo que pasa es que son complementarios, o más bien dicho, se entiende, cuando se entiende uno, se comprende el otro. Sí, vamos a ver costos de no calidad. Primero, bueno, es importante entender que la calidad pues, cuesta dinero, ¿sí? No es gratis, pues, o sea, hacer algo con calidad, pues generalmente cuesta una lana, no se puede negar. Pero igualmente, chicos, y no sé si ustedes lo dimensionaron, bueno, lo han dimensionado en algún momento de su vida, pero es igualmente innegable que es más cara la no calidad, ¿sí? Es decir, la calidad cuesta, pero cuesta más hacerlo mal o hacerlo con no calidad. Puede parecer más barato no establecer controles de calidad, no invertir en formación, no gastar dinero en estudios sobre las necesidades y satisfacción del usuario, pero la calidad cuesta más si no la haces bien. Y ya por ahí sale por ahí un eslogan que se usa mucho en las organizaciones, que dice así como que calidad es hacerlo bien a la primera. ¿Sí? No sé si lo hayan escuchado alguna vez. Ese eslogan, pues sí, pseudo definición. Digo pseudo definición porque no es como tal una definición de calidad, es más bien como un eslogan, ¿sí? Calidad es hacerlo bien a la primera. Tiene que ver con esto, hacerlo bien a la primera involucra el no generar costos de no calidad, ¿sí? Es decir, es más cara la no calidad debido a lo siguiente. Déjenme les muestro algunas cosas que se pueden considerar como costos de no calidad. Por ejemplo, el repetir trabajos porque no lo hiciste bien, sí, te sale más caro. Incluso hasta es un viejo, pues como un viejo, como una cuestión que ya se maneja mucho en México, tipo burla así de, ándele, el huevón trabaja dos veces, no sé, o sea, no sé si lo hayan escuchado o se los hayan aplicado a ustedes de manera personal. Eso es porque no lo hiciste bien la primera vez y esto es repetir trabajos. Entonces sale más caro a no hacerlo bien porque lo tienes que hacer otra vez, ¿verdad? Entonces, ese es un costo de no calidad, repetir trabajos, Simón. Y luego, duplicar procesos, es decir, cuando no tienes un proceso que lo puede hacer bien desde un principio y tienes que tener otro proceso aparte para completar eso que no se hace bien desde la primera vez. Sí, eso se llama duplicación de procesos, ¿sí? Y luego, corrección de errores, ¿sí? Lo que vienen siendo los retrabajos, ¿sale? Y luego, soportar costos por reclamaciones entre trabajos, o más bien dicho, entre trabajos y servicios mal realizados, y almacenamiento de excedentes innecesarios. Todos estos chicos son costos de no calidad, pero bueno,
eh, se ve mucho en la industria, los que están trabajando actualmente en la industria podrán estar familiarizados con esto, pero no hay nada que cause más estrés o más presión en una industria que una queja de cliente. Sí, una queja de clientes es algo que pues involucra un gran trabajo y un gran pues eh, costo de no calidad por lo siguiente. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ah, tengo un conocido cuando yo estaba estudiando el doctorado, él estaba estudiando la maestría, se llama Jesús. Y este buen Jesús trabajó un tiempo en MAVE, en MAVE en Querétaro. Y nos comentaba un caso que pasó ahí en MAVE respecto a precisamente estos costos de no calidad por un descuido en su línea de refrigeradores. Estaban produciendo un cierto modelo que iba a España y ya ven que los refrigeradores pues llevan una goma entre lo que viene siendo la puerta y lo que viene siendo la parte de cerrado del refrigerador. Lleva una gomita para hacer el cerrado hermético y que no se escape pues la parte del frío, pues del interior del refrigerador. Y por alguna razón les digo, descuidaron por ahí su proceso, volvemos a un costo de no calidad, un mal control, un mal proceso, qué sé yo. Descuidaron eso y entonces el adhesivo que hace que se pegue esa goma con el refrigerador, pues no se suministró de manera adecuada, en la cantidad adecuada y con las condiciones adecuadas. El caso es que pues no se dieron cuenta y se produjeron, no sé, X número de refrigeradores, no me acuerdo eso, exactamente cuántos. El caso es que se mandaron a España esos refrigeradores con ese defecto y estando ya en España, pues obviamente el cliente hace sus inspecciones o a lo mejor ya directamente al usuario final empezaron a regresar refrigeradores con esos defectos. Y entonces el cliente en España pues puso el grito en el cielo, oye mami, pues ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? De por sí tenemos broncas con los clientes y tú enviándome producto defectuoso. Entonces, evidentemente puso una queja de cliente o mandó una queja de cliente a Mave en Querétaro. Y Mave nos platicaba Jesús que no escatimó en gastos, o sea, porque su cliente en España era uno de sus principales, pues ahora sí, sus mejores clientes y no podía ignorar esa queja de cliente. Entonces, Jesús, junto con otros trabajadores ahí de MAVE, fueron enviados a España, con gastos pagados en el mejor de los mejores hoteles, con las mejores condiciones, con el afán de hacer las reparaciones necesarias en los refrigeradores que estaban por ahí defectuosos ya estando en España. Es decir, a MAVE le costó todo lo que viene siendo materiales, todo lo que viene siendo, bueno, insumos para las reparaciones, lo que vienen siendo los honorarios de las personas, o sea, el sueldo de estas personas, porque pues dejaron de estar trabajando en MAVE Querétaro para irse a trabajar en España en las correcciones. Entonces, ese tiempo, pues de todos modos, la empresa tuvo que estar pagando sus sueldos y obviamente, pues todo lo que tiene que ver con los gastos involucrados en el traslado a España de todas estas personas, ¿verdad? Digámoslo así, el avión, las comidas, el hospedaje, todo eso lo tuvo que pagar MAVE para poder satisfacer al cliente. Es lo que se conoce comúnmente como viáticos. Entonces, todos los viáticos pagados para cierto grupo de personas y hacer las reparaciones. Entonces, todo eso a MAVE le costó mucho más que lo que le hubiera costado, evidentemente, sacar estos refrigeradores bien desde la línea de producción. ¿Sí explico? Por eso es tan importante, muy, muy importante que un producto que tenga calidad desde un principio, aunque te cueste. ¿Por qué? Porque es más caro hacerlo mal. O sea, te va a salir más caro y vas a tener más broncas que las que tienes si le inviertes más bien desde el origen de la calidad. ¿Sí? Entonces, hay un diagrama muy interesante que les quiero mostrar y que tiene mucho que ver con estos costos de la no calidad. Miren, por ejemplo, si tú pretendes hacer algo rápido, ¿sí? Y hacerlo barato, ¿sí? Esta combinación de estas dos cosas,
generalmente es un producto mal hecho o va a ser un producto mal hecho y obviamente por ende vas a tener costos de no calidad por hacerlo rápido y hacerlo barato. Sí, es algo que generalmente te genera algo mal hecho. ¿Sí? Rápido y barato es mal hecho. Y luego, rápido y gratis generalmente es una estafa. ¿Sí? Es decir, es difícil que tú digas, pues quiero este producto y lo quiero gratis. Lo quiero ya y lo quiero gratis. Generalmente es una estafa, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Ahora, si lo quieres gratis y lo quieres con calidad, sí, generalmente es una utopía. ¿Sí explico? Utopía es algo que no existe, es algo que es difícil de generarse en la realidad. Entonces la combinación de gratis y con calidad generalmente es una utopía. Ahora, si lo quieres rápido y lo quieres con calidad, sí se puede, pero generalmente cuesta una lana. ¿Sí explico? Es decir, algo rápido y bueno es algo bien pagado. ¿Sí? Es algo que tienes que invertirle. ¿Sí? Y rápido rápido y con calidad es bien pagado. Pero, por ejemplo, la combinación de rápido con calidad y barato es una utopía también. Sí, es algo que es difícil de, este, de tener. ¿Sí? Entonces, las utopías es algo así como que difícil de darse. ¿Sí? Por ejemplo, estas combinaciones de gratis, con calidad y rápido es una utopía. Rápido, con calidad y barato es otra utopía. Sí, son cosas difíciles de entender, ¿no? Entonces, bueno, este diagrama me gustó mucho por este concepto, ¿no? De si lo quieres rápido y lo quieres barato, generalmente está mal hecho, ¿sí? Y esta parte de mal hecho, pues evidentemente te generará costos de no calidad. Por esa razón, les comentaba al inicio de este tema de los costos de calidad, que la calidad cuesta, sí, sí cuesta, pero cuesta más hacerlo mal, ¿sí? Porque te genera estos mentados costos de no calidad. ¿Sale? Bueno, ya dejaré de lado este tema, creo que está bastante comprensible, espero que sí, si no, con confianza pueden levantar su mano y plantearme la duda que tengan, pero creo que sí está bastante claro cuáles son los costos de calidad y cuáles son los costos de no calidad. ¿Sí? Y bueno, evidentemente con este choro que les platiqué ahorita del, del caso Mave, creo que queda bastante entendido los costos de no calidad y de manera un poquito indirecta también este rollo de la cadena cliente-proveedor. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, es bastante comprensible que este cliente, exactamente el cliente que les platiqué de España, de los refrigeradores, pues estuvo insatisfecho con el producto que recibió y por ende emitió una queja al proveedor, que en este caso era Mave, y Mave sin pensarlo, de volada, le invirtió una lana para poder satisfacer al cliente, ¿va? Para poder, digamos así, como disculparse y poder recuperar su confianza, porque eso es lo que debe de existir en esta cadena cliente-proveedor. Si un cliente debe de tener confianza en su proveedor. ¿Para qué? Para seguirle comprando. Porque el cliente simplemente forma parte de una cadena. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, este cliente sí, le compra a este proveedor, pero este cliente a su vez se convierte en un proveedor de otra persona que está más arriba. Bueno, depende de cómo lo veas, pero está más adelante en la cadena. ¿Sí? Es decir, este cliente le vende a otro detallista y ese detallista se lo vende al usuario final. Entonces, si este cliente tiene problemas con su proveedor, pues después va a haber problemas más adelante de la cadena, ¿no? Entonces, es importante, muy importante que la confianza entre el cliente y proveedor se dé o se genere para que no se rompa esta relación en la cadena. Sí, entonces, en el caso que les platicaba de Mave y del cliente en España, pues el cliente le tuvo que pues, señalar al proveedor, oye, pues qué onda, fíjate que pasó esto y pues te voy a tener que regresar o te voy a tener que cobrar. O dime tú cómo le hacemos, pero necesito que corrijas esto. Entonces, muchas veces el cliente pues le tiene que invertir también. Fíjense qué curioso. El cliente le tiene que invertir para que su proveedor se ponga las pilas. ¿Sí? Dices tú, chis, ¿cómo? Pues no dices que Mave puso todo para ir hasta España a arreglar esta bronca. Sí, pero a veces sucede también al contrario. No sé si
alguno de ustedes se haya visto esto, pero se los platico. A veces el cliente invierte en el proveedor enviando personas de su propia plantilla laboral a las instalaciones del proveedor. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, aquí en Fresnillo, alguna vez me tocó ver personas de General Motors o de Chrysler en las instalaciones de Aptiv. Y dices tú, ah, chis, ¿por qué, va? Bueno, es que a veces a ellos, al cliente final, bueno, al cliente que le compra los arneses a Aptiv, por ejemplo, las ensambladoras, le sale más barato enviar perdón, o personal a las plantas proveedoras para estar monitoreando, para estar capacitando, para estar vigilando el cumplimiento de la calidad de las propias piezas del proveedor, pero que tarde que temprano van a llegar a mi planta de ensamblaje y quiero que lleguen bien. Entonces, de modo, voy a enviar personas de mi propia plantilla a las instalaciones del proveedor para que lo estén pues guiando, monitoreando, vigilando, capacitando, etcétera, para que no me lleguen las piezas defectuosas, es decir, para que desde el origen se vayan haciendo correcciones a desviaciones, a cosas que estén por ahí mal, y que mi propia gente las detecte en la planta del proveedor y pueda corregirse y que puedan llegar bien a mi planta. ¿Sí? Entonces a veces el cliente también le invierte en desarrollo de proveedores, es decir, le invierto a desarrollar a mi proveedor porque a mí me interesa, me sale más barato, volvemos a los costos de no calidad, me sale más barato desarrollar, capacitar a mi proveedor a dejarlo, que haga lo que quiera y que me los mande los productos como a él se le dé la gana, pues me sale más caro eso, porque yo tengo que invertir aquí en mi planta en personas monitoreando, checando, muestrando y todo ese rollo. Entonces, eso es más o menos común en cómo los clientes a veces pueden invertir en el desarrollo de los proveedores, ¿no? Y bueno, es bien importante que se dé esta confianza entre el cliente y proveedor porque, por ejemplo, un cliente insatisfecho, pues se traduce en menos productos o en menos contratos para el proveedor, ¿cierto? Entonces, si un proveedor empieza a recibir menos contratos por parte del cliente, pues tiene que empezar a recortar sus corridas de producción y luego tiene por ahí que descansar a sus operarios y pagarles la mitad del sueldo, ya se empieza a poner un poco más complicado. Entonces, para un proveedor es bien importante producir con calidad para darle la confianza al cliente y que el cliente siga pues generando contratos para poder seguir produciendo. Entonces es ahí la parte medular de esta relación cliente-proveedor, que forman parte de una cadena y que todo está sustentado en la calidad. Entre mayor calidad genere un proveedor, mayor satisfacción le das al cliente. Y entre mayor satisfacción tenga el cliente, pues una mayor cantidad de contratos para que el proveedor siga produciendo. Y eso se traduce en estabilidad, se traduce en rentabilidad, se traduce en crecimiento, un montón de cosas que tienen que ver con esta calidad de respaldo que deben de tener los productos que se envían en esta cadena, ¿no? Entonces, bueno, creo que es parte fundamental esta temática porque tiene que ver con el control estadístico. Es decir, tú puedes decir, hacerte esa pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el control estadístico? Lo que pasa es que entre más tengas controlado un proceso, más aseguras la calidad que le enviarás a tu cliente. Entonces un proveedor podría estar teniendo un proceso fuera de control sin que lo sepa y estar enviando productos con mucha variación al cliente y esa variación se traduce en poca calidad. ¿Sí me explico? Es decir, la variación es el principal enemigo de la calidad. Si un producto, o más bien dicho, un proceso tiene mucha variación, entonces sus productos van a tener mucha, pues no sé, un comportamiento muy errático y ese comportamiento errático puede traducirse en falta de calidad cuando llega a las instalaciones del cliente. Pues eso es la relación de este tema con el control estadístico de la calidad. ¿Sale? Bien, bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, bueno, empezaremos un poco más, esto es un poco más teórico, ya empezaremos con un poco más de herramientas de calidad para
abordar este rollo de las herramientas básicas. Y bueno, para empezar con este rollo de las hojas de verificación, primero quiero tomar este temilla de recolección de datos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace la recolección de datos para poder abordar este primer concepto de la triada que les hablaba hace un rato, ¿verdad? Que les decía que si algo lo vas a mejorar, primero lo tienes que medir. Entonces, ¿cómo mido algo? Pues haciéndome de datos, ¿verdad? O sea, juntando datos. Entonces, ¿cómo recolecto datos? ¿Sale? ¿Cómo es el primer paso para, para la medición? ¿Cómo recolecto datos? Bueno, primero pues, tengo que entender cómo es este rollo de los datos. Bueno, aquí en la plataforma de estudio, en el Classroom, tengo una pestaña, la pestaña que deben de ustedes tener habilitada, que se llama Introducción a la Materia, y ahí hay un material que se llama Material Auxiliar para la Materia, ¿sí? Es un material que engloba varias herramientas estadísticas, ¿sí? Ahí lo pueden ustedes ver, yo lo voy a abrir directamente de aquí de mi navegador, porque yo lo tengo descargado hace un tiempecillo. Y bueno, antes de empezar a recolectar datos, primero pues hay que comprender qué tipos de datos se generan, ¿sí? Para poderlos diferenciar. Dice, al estudiar una característica de calidad de un artículo en un proceso de producción, se tienen dos tipos de observaciones, ¿sí? La primer tipo de observación, este, pudiera ser una observación o pudieran ser observaciones que pueden ser medidas. Por ejemplo, no sé, diámetros, espesores, peso, presión, temperatura, concentración de ácido. ¿Sí? Si tenemos ese tipo de datos, sí, se llaman, bueno, son datos que vamos a conocer como datos continuos, ¿sí? Así se le conocen. Son datos medibles, como la longitud, el peso, la temperatura, es decir, un dato continuo de una variable, ¿sí? Es un dato que se encuentra en una escala de medición y que tú puedes tener un dato concreto. Por ejemplo, la longitud, no sé, vamos a suponer que, por ejemplo, en el caso de las arneseras, aquí en Aptiv, una vez que el arnés sale de la línea de ensamble, un primer proceso de revisión es medir la longitud de los ramales o la longitud del arnés. Entonces lo que hacen ahí es que tienen un tablero eh, dibujado el arnés ahí y ponen el arnés y lo presentan contra ese que está en el tablero y ya van checando si el arnés cumple en longitud en los distintos ramales. Entonces ese dato, si se registrara ese dato de cuánto mide cada ramal en longitud, se tendría un dato continuo, ¿sí? Entonces, la longitud, el peso, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en una chilera, que es otro de los negocios muy comunes aquí en nuestro Fresnillo, las chileras, para ver cuánto es el peso del chile ya deshidratado y que se va a enviar a cierto cliente, bueno, pues se tienen básculas ahí para el peso de la cantidad de chile que se va a enviar. Entonces, ese es otro dato continuo, ¿sí? La temperatura, bueno, por ejemplo, aquí en la cervecera, en Zacatecas, bueno, en Calera, se tiene un proceso de pasteurización de la cerveza, entonces se está monitoreando continuamente la temperatura del pasteurizador para estar checando si se cumple o no el proceso de pasteurizado. Entonces hay cierta cantidad de tiempo que se usa para estar monitoreando esa temperatura, estar checando si se encuentra dentro de las especificaciones o no. Ese es otro caso de un dato continuo y así. O sea, les puedo poner un montón de ejemplos y ustedes pueden estar familiarizados posiblemente con algunos de ellos, de estos datos, pero son datos que se van tomando en campo y que de esos datos se obtiene una cantidad concreta. ¿Sí explico? Hay una medición y esa medición se va registrando en algún formato. Esos son datos continuos. Ahora, otro caso dice, se inspeccionaron autos para detectar ruidos y de acuerdo a un inspector o de acuerdo con un inspector se clasificaron en aceptables o no aceptables. Una variable puede ser la promoción de autos clasificados como aceptables. Bueno, entonces aquí
ya no hay un número concreto así de que, pues este auto tiene un ruido de 8. No, simplemente es, ¿tiene ruido o no tiene ruido? O es un ruido aceptable o es un ruido no aceptable. Entonces, cuando mides un artículo en cierta característica o cierto atributo, ¿sí? Cierto atributo, y, y le etiquetas con un sí o con un no, o con un, no sé, un porcentaje, ¿sí? Según satisfaga o no las especificaciones, entonces ese dato que vas a obtener se le conoce como dato discreto. Son aquellos datos que se pueden contar, ¿sí? Por ejemplo, otra vez, volviendo al tema de la cervecera, ¿sí? Hay un proceso que se llama llenado, están las llenadoras, y si las botellas no son llenadas a cierta medida, el contenido neto, son rechazadas por un inspector, se llama inspector de botella llena. Entonces, ese dato de cuántas botellas son rechazadas por un inspector en una hora es un dato discreto. ¿Sí me explico por qué? Porque bueno, haces un conteo en base a las veces que el inspector rechazó una botella, y dice, pues en una hora rechazó 40 botellas. Ese es un dato discreto, sí es algo que estás contando. No estás midiendo cuántos llenó de menos. Simplemente estás diciendo, tantas botellas fueron llenadas de menos, ¿sí? Entonces, ese es un dato discreto. ¿Sí me explico? Son las dos diferencias entre un dato continuo bueno, son las dos tipos diferentes de datos que se pueden generar. Un dato continuo se puede medir, un dato discreto se puede contar, ¿sí? Y eso es bien importante comprenderlo desde un principio porque en base a eso son el tipo de herramientas que se utilizan. Por ejemplo, para los datos continuos, en la unidad número 2 veremos unas gráficas muy interesantes que se llaman gráficas de control para variables. Estas gráficas se usan para datos continuos, datos que se pueden medir. Y ahí hay unas gráficas que se llaman gráficas XR, que son las gráficas de promedios y rangos. Hay unas gráficas que se llaman XS, que son gráficas de promedios y desviaciones estándar. Y hay otra gráfica que se llama gráfica de XY, que son gráficas de lecturas individuales. Estos son para datos continuos. Y luego, por allá en la unidad número 3 veremos gráficas de control por atributos, y estas gráficas de control son para datos discretos, es decir, datos que se pueden contar. Y entonces ahí hay otras gráficas que son, por ejemplo, la gráfica P, que es gráfica de proporción de defectuosos, es decir, de un cierto proceso, de un 100% de productos buenos, ¿cuál fue la proporción de defectuosos que se obtuvo? Esa se llama gráfico P. Y luego hay una gráfica, se llama gráfica NP, que es el número de defectuosos. Ahí ya no se saca una proporción, ahí ya se saca una cantidad concreta sobre cuántos defectos se generaron en una corrida de producción. Y luego viene la gráfica C, que es la gráfica para monitoreo de defectos en una pieza, ¿sí? En una pieza muy grande. Luego viene la gráfica U, que es bueno, esta gráfica C es cuántos defectos y esta es gráfica U, es la proporción de defectos en un solo producto. Entonces ya lo veremos ahí en su momento, pero en general son gráficas para monitoreo de los atributos de un producto, si pasa o no pasa. Entonces, es por eso importante entender este concepto de los tipos de los tipos de datos, datos continuos y datos discretos. Entonces, si tomamos los artículos de una misma línea de producción, es normal que al medir una característica de calidad como diámetro, grosor, longitud, acidez, etcétera, tengamos artículos que no son exactamente iguales. Obviamente, pues eso tiene que ver con la variación. Entonces, entre menos variación exista en un proceso, entre un producto y otro que se esté generando en la misma línea de producción, entre menos variación exista, mayor calidad se tiene en el proceso. ¿Sí explico? Entonces, hay una relación indirectamente, se llama relación indirectamente proporcional. ¿Sí? Es decir, a más variación, menor calidad. ¿Sale? A más variación, menor calidad. A menor variación, mayor calidad. Entonces, la variación es el enemigo número uno de la calidad. ¿Sí? Por lo tanto, la variación la tenemos que eliminar
o disminuir a su menor número. Por eso el control de la calidad, ¿sí explico? Porque el control de la calidad o el control estadístico de la calidad tiene que ver con la medición de esta variación, con el control de esta variación y con la disminución de esta variación. Volvemos a la triada que les hablaba hace ratito: medir, controlar y mejorar, ¿sí? Y bueno, ¿por qué estadístico? Bueno, porque la estadística como tal es la ciencia que se ocupa de recopilar, organizar, representar, analizar, extraer y generalizar la información contenida en un conjunto de datos. Entonces es control estadístico porque en la tríada que les hablaba ahorita tenemos que medir y luego esa medición la tenemos que graficar, analizar, aquí está. Tenemos que recopilar, organizar, representar, analizar y extraer y generar información contenida en ese conjunto de datos. Es decir, no basta con simplemente generar los datos, graficarlos, y ahí está, ¿no? Sino hay que extraer la información y esa información usarla con un fin de mejora. Sí, ahorita lo vamos a ver con el Pareto, pero es por eso que se tiene que involucrar control estadístico de la calidad, porque involucra una serie de fases como la recopilación, la organización, el análisis y la generación de información de ese conjunto de datos, ¿no? Bien, pues bueno. Bueno, déjenme ver si por aquí puedo encontrar una publicación que me gustó mucho para aterrizar este rollo de los datos. Aquí está. Me gustó mucho esta publicación. Dije, a ver si tengo chance de enseñárselas a mis alumnos. Sí, esto es lo que existe detrás de un control estadístico de la calidad. Los datos, sí, una vez que son extraídos, puede verse como todo esto que se ve aquí en esta pieza de Legos, ¿no? O sea, totalmente, digámoslo así, desordenados, amontonados, todo ese rollo. Pero ahí está, o sea, ya lo importante es sacarlos y plasmarlos en algún registro, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más claro con la primera herramienta que les voy a enseñar. Y luego ya una vez que tienen los datos, bueno, se procede a hacer una limpieza, es decir, a ordenarlos, ¿verdad? Estos datos son de esta medida. Ahorita también les voy a platicar otra herramienta que la veremos la semana que entra, pero tiene que ver con esta clasificación, ¿sí? De los datos. Y luego ya una vez que están ordenaditos los datos, ¿verdad? Hay que analizarlos, ¿sí? Volvemos otra vez al tema que les decía de la estadística, ¿no? La estadística tiene que ver con el análisis, ¿no? Entonces, en representación gráfica pudiera ser así, ¿no? O sea, cuántos tenemos de cada uno, cuántos tenemos de cada color, ¿verdad? Y luego ya, una vez que han sido analizados, se presentan de forma visual, ¿sí? Por ejemplo, un Pareto es una representación de todos estos datos presentados en forma visual. ¿Sí? Un histograma igual es una representación visual de un grupo de datos, ¿sí? Entonces, llegar de los datos a la presentación en forma visual ocupa un cierto procedimiento, una cierta metodología que, bueno, para nosotros tenemos el Minitab para ayudarnos a hacer esta transición entre los datos y la presentación de forma visual. Y por último, ya ordenados todos estos bloques de Legos en un producto final, es la información que nos ayuda para tomar decisiones. ¿Me explico? Una vez que los explicas con una historia, por ejemplo, aquí en este caso los Legos forman una casa, en el caso de un Pareto forman una gráfica que nos dice, por ejemplo, cuáles son los vitales y cuáles son los triviales. Pero eso lo veremos ahorita en un momentito más. Así lo que me interesaba mucho es que vieran ustedes la diferencia entre los datos y luego cómo van pasando en sus distintas fases hasta convertirse en información útil, ¿no? Déjenme guardar esta imagen, está muy buena. Listo, este ya. Fantástico, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces me regreso a este rollo de la estadística y bueno, cuando se sacan datos, sí, es importante considerar un
¿cómo se llama? Un constructo general que se llama la población, que está constituida por todas las posibles observaciones que se pueden hacer en los elementos que se desean estudiar. Una población es el total de los productos generados en una línea de producción, por ejemplo, y que tú vas a sujetar a control estadístico. Pero evidentemente por cuestiones técnicas y pues por cuestiones de costos, muchas veces es imposible estar monitoreando la calidad en todas las piezas. ¿Verdad? Es algo un poco complicado. Puedes invertirle, puedes comprar equipos que te están monitoreando en tiempo real toda la calidad de cada uno de los productos, pero bueno, pues te cuestan una lana. Entonces, muchas veces se opta, en vez de estar monitoreando toda la población general de una línea de producción, se opta por una muestra. Sí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, ahí en la cervecera. Um, bueno, cuando yo estuve por ahí en la cervecera, una de las líneas en las que trabajaba mucho era la línea 6, que trabajaba más o menos a unas 1100 botellas por minuto. Entonces son dos llenadoras en cada línea, entonces 1100 botellas por minuto por dos llenadoras son 2200 botellas por minuto. Ahora, en una hora de trabajo, por 60, son 132,000 botellas y luego más o menos un turno de 8 horas, estamos hablando de 1,056,000 botellas de producto. Generalmente se trabajaba con exportación en ese tiempo. El caso es que se producían más o menos como 1,056,000 botellas por un turno. Es imposible monitorear la calidad en tantos productos, en tantas botellas. Entonces, lo que se hacía, no sé, realmente ya estoy un poco desconectado si todavía lo hacen, pero lo que hacíamos en ese tiempo era sacar una muestra. Entonces se sacaba una muestra de esta población y en base a esa muestra, sí, que es un grupo de elementos de esta población. En el caso de la cervecera se tomaban 5 botellas por llenadora cada 2 horas. Y en base a las características de esas botellas se monitoreaba el CO2, se monitoreaba el contenido neto, se monitoreaba, creo que principalmente esas dos características. Y en base al comportamiento de esos datos que se obtenían en esta muestra, sí, que es una muestra representativa porque representa el comportamiento de la población, entonces en base al comportamiento de esa muestra se asumía si la población completa tenía o no calidad. ¿Sí explico? Es decir, si en la muestra salía una botella que tenía un CO2 bajo, entonces se asumía que toda la población, es decir, toda la producción tenía un CO2 bajo y por ende se tenía que detener la llenadora y checar qué estaba pasando con la alimentación de ese insumo. ¿Sí explico? Esa es la forma también de sacar datos en la vida práctica. Pues, o sea, generalmente no son todos los datos completos de todo el proceso, sino generalmente se saca una muestra que debe ser una muestra representativa, es decir, debe ser aleatoria, no debe de ser pues así como que bien estipulada, sino que tiene que ser completamente al azar para que sea representativa de la población. Y lo que saques de esa muestra representativa se traslapa o se infiere a la población. ¿Sí? Entonces, un buen estudio estadístico empieza con una buena obtención de datos. Entonces, tienes que saber más o menos de dónde sacar los datos, cuántos datos tienes que sacar, y esto es el inicio de un buen estudio estadístico. Entonces, debido a esto es necesario tomar ciertas precauciones al obtener datos sobre una variable estudiada. Entre las precauciones que se recomienda tener están las siguientes: que los valores registrados sean realmente obtenidos en la observación, es decir, registrar fácilmente los datos. Si los datos son continuos, es muy importante efectuar la medición con la mayor precisión posible, es decir, con el menor error posible. Sí, entonces, por ejemplo, ahí en la cervecera, pues teníamos mucho cuidado que las básculas estuvieran calibradas para estar sacando el dato del contenido neto, que los medidores estuvieran calibrados, incluso había un monitoreo que se hacía como lo que hace la Profeco con las bombas de gasolina en las gasolineras. Así en la cervecera existía un departamento, ¿sí?, que hacía estas calibraciones de los instrumentos para obtener la mayor precisión posible.
Se debe cuidar que los instrumentos de medición estén bien calibrados, precisamente aquí lo que les estaba hablando, y se deben usar adecuadamente los instrumentos de medición, ¿sí? Bueno, ok, bueno, entonces eso es esta temática que les estaba mencionando sobre cómo recolectar datos. Entonces ya vimos, pues, qué tipos de datos hay, datos continuos, datos discretos. Ya les enseñé también cuál es este rollo de la población, de la muestra, etcétera. Entonces, ¿qué se usa? ¿Cuáles son los instrumentos eh, pues, que se pueden usar para recolección de datos? Bueno, hay un dato, no, un dato no. Hay un tema que se llama hojas de verificación, ¿sí? Las voy a ver ahorita en este tema porque está directamente enlazado con la recolección de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago la recolección de datos usando hojas de verificación? Bueno, aquí en este mismo material, que les repito, se encuentra aquí en la plataforma de clase, en Classroom, aquí en la introducción a la materia, donde dice material auxiliar para la materia, ahí está este material. Y bueno, estas hojas de verificación que vienen aquí en el temario, hojas de verificación, las vamos a ver con este tema que se llama hojas de datos. Sí, hay dos principales, ¿sí? Hay unas hojas que se llaman check sheet y hay otras hojas que se llaman checklist, ¿sale? Las check sheet u hojas de registro en español son hojas para recolectar datos donde se anota información en ellas y esta puede variar de acuerdo al tipo de información que se maneje y todas sus distintas variables. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ahí se nota información en ellas y es un formato como que más bien abierto, ¿sí? Es decir, la información puede variar dependiendo del tipo de hoja de registro y dependiendo del proceso que vayas a estar, del proceso donde vayas a estar sacando los datos. La otra hoja se llama hoja de verificación o checklist, ¿sí? Estas ya contienen información ahí en la hoja y simplemente debe cotejarse con la realidad. Es decir, se comparan contra un parámetro ya establecido, ¿sí? Entonces, hay dos ejemplos por aquí que les voy a mostrar sobre una check sheet, ¿verdad? La primera, la hoja de registro, y luego ya vemos un ejemplo de checklist, ¿sale? Bien, bien, vamos a ver. Por ejemplo, en cierto proceso, ahí volvemos al tema de la cervecera, ahí hay un proceso que antes de que la botella llene bueno, antes de que la botella llegue a ser llenada en la llenadora, hay unos inspectores que se llaman inspectores de botella vacía, y ahí esos inspectores rechazan ciertos defectos que se encuentran en la botella, ¿sí? Entonces no es algo que se haga de manera así, tal cual, en una hoja de registro, pero si se quiere hacer un estudio, ¿sí? Sobre qué tipo de defecto es el que más se presenta en las botellas que lleguen a estos inspectores de botella vacía, pues tendrías que hacer hoja de registro o check sheet, algo más o menos parecido a lo que se ve ahorita en sus pantallas. Entonces, déjenme, hago una impresión de pantalla y luego ya me voy a Paint para enseñarles más o menos cómo sería en una parte teórica. Pues no sé, arranca la línea de producción y empieza a pasar botellas por el inspector de botella vacía y ya por ahí le encargas al operario que empiece a hacer contabilidad de los defectos. Ya de repente por ahí se genera un primer defecto y ya lo checas y lo rechazó porque la botella viene rota. Y pues ya le pones ahí una rayita al concepto de donde viene la botella rota. Y así sigue trabajando la línea de producción y vuelve a rechazar otra botella el inspector y pues te das cuenta que la rechazó porque viene tallada y ya le pones ahí un palillo ahí de señal de que salió una botella tallada y luego ya rechaza otra botella y es porque, no sé, trae por ahí mancha de algo, ¿verdad? Viene sucia, entonces le pones ahí otro indicador ahí y luego ya rechaza otra botella después y es porque viene tallada, ¿verdad? Entonces le pones otro palillo ahí, y luego ya sigues contabilizando, ya le sale otra botella por acá, y así vas haciendo un conteo, sí,
Espero que hayan visto este sistema, ¿sí? Entonces, ya después de cierta cantidad de turnos, no sé, vas contabilizando el número de sucesos hasta que vas haciendo este tipo de contabilidad, ¿sí? Es un sistema un poquillo empírico ahí, no es algo así como que esté muy documentado en la literatura, pero es algo para ir sacando un dato, que serían datos discretos, ¿sí me explico? Es decir, vas haciendo una contabilidad sobre cuántas qué cantidad de efectos han salido por cada uno de los diferentes tipos de, de efectos pues posibles. ¿Sí? Entonces, así, ¿no? Esa es una manera de ir sacando datos, ¿verdad? Por medio de un sistema de contabilidad ahí medio empírico. Esa es una manera de ir sacando datos en campo, ¿sí? Y bueno, está este otro ejemplo, por ejemplo, sí, estos son datos discretos y estos pueden ser datos continuos, ¿no? Es decir, no sé, te das a la tarea de estar monitoreando el contenido neto de producto en una botella y después de 50 piezas que estuviste muestreando, pues te piden, oye, pues hazme una contabilidad de esas 50 botellas, cuántas botellas fueron llenadas a 325 mililitros, cuántas fueron llenadas a 323, cuántas fueron llenadas a 327 y así. Entonces, aquí en vez de estar haciendo estos palillos que les estuve mostrando aquí, en vez de eso, pues vas haciendo un conteo con números. ¿Sí? Por ejemplo, en estas 50 botellas, que fueron monitoreadas el 1 de diciembre, en el primer turno, bueno, pues se obtuvieron de esas 50 botellas, 14 botellas fueron medidas en 325 mililitros. 4 botellas fueron de 324 mililitros, 2 botellas fueron llenadas a 326.5 mililitros. Ya sacas una estadística o más que la estadística, sacas una representación esquemática datos, pues, de cuántos fueron obtenidos a cierto valor en cuestión continua. ¿Sí? Entonces estos dos son un ejemplo de check sheet, ¿sale? Es decir, hojas de registro, hojas para sacar datos y estos datos posteriormente usarlos para sacar una gráfica y en base a esa gráfica poder sacar conclusiones, ¿sale? Bien, entonces esa es una check sheet, ¿sí? Hoja de registro. Si lo podemos ver en algo más aterrizado, pensando en personas que a lo mejor no hayan tenido a veces ningún contacto con este tipo de hojas, bueno, lo voy a poner más explícito en algo que vivimos como estudiantes y maestros, que es la lista de asistencia. Por ejemplo, el típico maestro en clases presenciales, obviamente, que llega al salón el primer día y le dice al chavo o a la chava que está en la primera fila, a ver tú, saca una hoja de tu cuaderno y pon tu nombre y pásala a los demás para que se registren en la lista. Y ya, la vas pasando a los demás. Y ya cuando está la lista completa, sí, esa es una check sheet, ¿sí explico? O sea, no había un formato establecido y simplemente fueron llenando información en esa hoja hasta completar y ya, el maestro ya tiene la información sobre quién vino a la clase, pero fue una hoja de registro, ¿sale? Esa es un check sheet. Ok, ahora, como checklist, sí, como checklist, volviendo al tema de la lista de asistencia, el maestro ordenado, el maestro, pues, precavido, checó en el sistema cuáles eran los alumnos que estaban en el grupo e imprimió la lista. Y ya viene con los nombres. Entonces, llega al salón, saca su lista, perdón, saca su lista y empieza. Fulano de tal, y ya, presente. Perengano de tal, presente. Robustiano de tal, presente. Y ya, esa es una checklist, ¿sí explico? Porque a diferencia de la otra, en la checklist ya vienen los nombres y simplemente lo que está haciendo el maestro es cotejando contra la realidad. ¿Cuántos son en la lista? ¿Cuántos vinieron realmente? ¿Sí explico? Entonces, es para mi gusto muy útil ambos tipos de hojas de registro, pero yo he visto muchísimo más el uso de las checklists en proceso, en producción, pues. ¿Por qué? Porque las checklists son formatos predeterminados que simplemente vas poniendo cumple o no cumple, o
o el valor específico que se tiene de la variable. Si, por ejemplo, ahí la cervecera, otra vez regresando a la cervecera, los supervisores de producción, no sé si ahora, pero en aquel tiempo, se hacía una verificación cada 2 horas de las condiciones de operación existente en todos los equipos existentes en la línea de producción. Se hace cuenta que el supervisor agarraba su tabla, ponía su formato, ¿verdad? Su hoja, su checklist, y entonces hacía un recorrido por toda la línea de producción y iba llenando, iba cotejando la información que debe de ser, que viene plasmada ahí en la lista de cotejo, ¿sí? O en la hoja de condiciones de operación, y la iba plasmando con los valores que existían en las máquinas, en la lavadora, en el llenador, en el pasteurizador. ¿Sí? Y si algún dato no estaba dentro de las especificaciones establecidas en esa checklist, entonces paraba la línea y le hablaba calidad, le hablaba mantenimiento a quien fuera necesario para verificar por qué esa variable estaba fuera del, del valor predeterminado. Por lo tanto, estaba generando una posible mala calidad o una no calidad en ese proceso. ¿Sí? Entonces, hay muchos checklists, por ejemplo, para mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento tiene muchos checklists para estar checando condiciones de las máquinas y en base a eso, por ejemplo, rechinidos, desnivelados, etcétera, lo van cotejando contra un checklist y van, en base a los resultados de la checklist, se procede a liberar o no una máquina, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, los que tengan algún coche más o menos nuevezón y que lo llevan a la agencia para darle su servicio, también no sé si les haya pasado, ya tienen un checklist, las personas que reciben el coche y van revisando en ese checklist si trae herramienta, el coche, si trae rayones, si trae gasolina, etcétera. Es decir, van llenando un formato predeterminado para que el usuario esté obviamente satisfecho de cómo llegó su coche y cómo le va a ser entregado su coche, ¿verdad? Para que no diga, es que yo no traía este golpe y luego ya, ya lo trae. Entonces, para eso se hace un checklist al inicio, ¿verdad? También calidad. Los departamentos de calidad hacen un checklist a veces para liberar una máquina, ¿sí? En base a las condiciones de limpieza, en base a las condiciones de lubricación, etcétera. También calidad muchas veces usa checklist para liberar equipos. ¿Y qué les puedo decir del área de seguridad industrial? Seguridad industrial también usa mucho checklist para liberar un permiso de fuegos, para liberar un permiso de alturas, es decir, se tiene que llenar un checklist y generalmente se firma la liberación para poder usar o no un equipo. Entonces, esos son los dos ejemplos de hojas de registro que se usan en la práctica. Actualmente ya hay equipos muy avanzados que muchas veces no ocupan llenar ese dato de manera manual. El propio equipo te genera esa lista de datos, ¿no? Y hay equipos mucho más avanzados que te pueden incluso generar ya la gráfica y la estadística, ¿va? Pero bueno, si no se tiene ese tipo de equipos, bueno, las formas más comunes son estas dos, hojas de registro o hojas de verificación. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera ver si alguno de ustedes pudiera ponerme un ejemplo, si ha visto en su trabajo o en su vida cotidiana algún ejemplo de estas dos, si hay un checklist o hay un check sheet que hayan visto usar ahí en sus chambas o en algún aspecto de su vida. Adelante, dejo el micrófono abierto para alguien que quiera ponernos un ejemplo. Sí, profe, en el trabajo con nosotros hacemos bocinas, ¿verdad? Y los de calidad utilizan el checklist de las estaciones. ¿Trabajas en En PSS? PPS, sí, Ah, sí, 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 eh, sí, sí. Entonces, ahí con ustedes, calidad, liberan las estaciones. sí, y mantenimiento, pues cada máquina tiene su checklist de lo que tiene que revisar. Excelente, excelente, excelente. Bueno, pues eso que nos comparte la compañera es un aspecto ya
práctico de lo que viene siendo lo que les explicaba ahorita, las hojas de verificación, checklist, ¿verdad? Para poder liberar equipos o líneas de producción. Muy bien, gracias Manuela, gracias, gracias. Muy bien, bueno, vamos a pasar pues al último tema porque ya casi se me acaba el tiempo, pero sí al caso de todos modos. El último tema que quiero platicar con ustedes es precisamente el uso del software para hacer un diagrama de Pareto, que sería una herramienta estadística, ¿sí? El diagrama de Pareto. Bueno, aquí en el material que les digo, donde viene explicado este rollo de las hojas de verificación y que todo ese rollo, también viene un, un tema que se llama diagrama de Pareto o gráfica de Pareto, ¿sí? Esta herramienta es una herramienta muy importante para poder estratificar los problemas y su base se encuentra en la hoja de registro. Es decir, para hacer un gráfico de Pareto sí es importante usar una hoja de registro. Es decir, es importante sacar información de este tipo, es decir, en una hoja, en una check sheet, sacar datos de cómo se comporta cierta variable, ¿sí? Para en base a esos datos proceder a vaciarlos en un Pareto, ¿sí? Entonces, el Pareto es una gráfica que recibe su nombre por un economista italiano que ya vivió hace varios años, que se llamaba Vincent Pareto. Sí, él, al estar haciendo estudios en la distribución de la riqueza en Italia, encontró que el 80% de la riqueza existente en ese tiempo en Italia, ¿sí? El 80% de toda la lana en Italia, le pertenecía solamente al 20% de los italianos. Es decir, algo más o menos parecido a lo que pasa en nuestro país. Nada más que nuestro país está más crítico. Aquí tenemos algo así como que el 90 y tantos por ciento, no sé, a lo mejor 95% de la riqueza de nuestro país le pertenece como al 5% de los mexicanos. O sea, son muy pocos los mexicanos que realmente tienen la lana, o sea, sí, lana machín. Entonces, en ese tiempo, Pareto encontró que en Italia el 80% de la riqueza existente en toda Italia le pertenecía solamente al 20% de los italianos. Y de ahí salió la ley de Pareto, que como la conocemos hoy, ya es más común conocerla como la ley del 80-20, ¿sí? En donde ya poco tiempo después, el doctor Durán aplicó esta ley a la solución de problemas a través del análisis de defectos en los productos y lo que él comentaba como que pocas causas solucionan la mayor parte del problema. Entonces se le conoció a partir de ahí en adelante como la ley del 80-20, en donde el 20% de las causas de un problema representan el 80% del efecto, ¿sí? Por lo cual es importante detectar y eliminar estas causas y surge la idea de lo que se conoce como pocos vitales y muchos triviales, ¿sí? Entonces, este diagrama es factible de ponerse en práctica en áreas o situaciones en donde se pretende mejorar. Este mismo diagrama se utiliza también para verificar si las acciones llevadas a cabo para lograr esta mejora fueron eficaces, realizando un nuevo diagrama. Y bueno, para que estos diagramas sean comparables, se debe tomar en cuenta al mismo tiempo o igual número de cosas para que pueda ser comparable. Bueno, entonces, así un poco más aterrizado, sin tanto choro, un Pareto sirve para detectar cuáles causas de un problema tengo yo que abordar para solucionar la mayor parte de los efectos. ¿Sí explico? O sea, si tú tienes una queja de cliente, por poner un ejemplo, bueno, entonces, de esa queja de cliente tienes que verificar cuáles son los distintos modos de la queja, es decir, cuáles son las principales quejas. Por ejemplo, en este ejemplo que vamos a ver ahorita, es la tabla de quejas en un restaurante. Entonces, el dueño del restaurante se puso a checar y encontró que en un mes, sí, tenía 108 quejas, es decir, 108 clientes se quejaron en ese restaurante en el mes de noviembre del 96. Y pues desea mejorar, ¿verdad? Porque las quejas reiterativas de los clientes pues pueden estarse traduciendo en clientes que ya no regresan. Entonces, ¿cómo podría el buen gerente de ese restaurante hacer un
plan de mejora? Bueno, pues lo más conveniente es hacer un Pareto, es decir, plasmar esa información en un Pareto e identificar cuáles son los vitales y cuáles son los triviales. O bien, a quién le tengo que poner atención y a quién no para solucionar este problema de las quejas de los clientes, ¿sí? Para eso sirve el Pareto. Entonces tenemos que, por ejemplo, de esas 108 personas que se quejaron en un restaurante, 43 se quejaron por servicio lento, es decir, se tardaron un chorro para traer la comida, entonces solamente 43 personas de estas 108 se quejaron por esa cuestión. Y luego 29 se quejaron por comida fría, ¿sí? Ya cuando les llegaba la comida ya estaba fría, entonces, pues, ¿qué onda? Y luego 15 personas se quejaron por mal servicio, es decir, pues malas caras, malas actitudes de los meseros, etcétera. 15 se quejaron por eso. 9 se quejaron porque los cubiertos estaban sucios, 4 se quejaron por comida mal servida, no estaba bien presentada, no estaba lo que pidieron, etcétera. Y 8 personas se quejaron por otros, ¿sí? Por otras circunstancias que ya englobadas todas ellas en un solo rubro llamado otros, fueron 8 en total. Bueno, entonces, ¿cómo harías un Pareto en Minitab usando esta información? Bueno, les digo, entiendo que puede ser que muchos de ustedes no lo tengan instalado, está bien, no hay bronca. Les digo, esta actividad que les voy a encargar sería a más tardar para el próximo viernes, entonces tendrían chance de instalar el Minitab y hacer la tarea que les voy a encargar, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme, abro el Minitab. Les digo, tengo esta versión, que es la versión 17, pero ahí en el WhatsApp les acabo de pasar esta versión, que es versión 2019. Yo incluso me voy a actualizar a esta versión porque es más reciente. Entonces, el Meetup se tarda en abrir dependiendo de la velocidad de tu procesador y dependiendo de la memoria RAM que tengas en tu computadora. Sí, a veces es más lento, a veces es más rápido. Sí. Pero ya una vez que se abre, entiendo que puede ser que ya lo hayan visto en alguna otra materia, se abre con esta interfase, que es una interfase muy parecida a lo que sería una hoja de cálculo de Excel, sin que sea una hoja de cálculo, ¿sí? Es muy parecida. ¿Sí? Bueno, el caso es que te da estas dos ventanas de inicio, esta que se llama Worksheet, traducido al español sería hoja de trabajo, y esta que está acá arriba, que es una grabadora de lo que vas haciendo en Minitab, ¿no? Por ejemplo, ahorita dice que abrí esta hoja a las 8:31, ¿sí? Con 30 segundos del 28 de agosto. Sí, bueno, perfecto. Aquí no haces nada, aquí prácticamente pues sí, te va diciendo lo que vas haciendo en Minitab. Ok, y bueno, te da esta interfase, les digo que se parece a una hoja de cálculo que viene en columnas. De hecho, C1 significa columna 1, C2 columna 2 y así. Y vienen los renglones, sí, son filas. Y tiene una fila que no viene identificada, ¿verdad? Que no viene con ningún número. Y esta fila es para los encabezados. ¿Sí? Por ejemplo, esta columna 1, voy a ponerle en el encabezado el dato que voy a monitorear en el Pareto, que vendría siendo este, que vendría siendo las principales quejas. ¿Sí? Entonces voy a ponerle aquí en el encabezado. Voy a ponerle principales quejas. ¿Sale? Y fíjense cómo al ponerle el texto aquí de principales quejas, pues ya se adecua la columna al, al ancho del texto que puse en el encabezado. Vamos a poner el otro encabezado que sería frecuencia, ¿sí? Es decir, cuántas fueron de cada una de las quejas. ¿Vale? Ahí está. Y entonces, ahora sí, a partir del renglón 1, puedo poner el dato, ¿no? Por ejemplo, servicio lento. Vamos a ponerle servicio lento. ¿Sale? Y fíjense cómo al poner servicio lento y darle enter, la columna 1 agrega un identificador que es T. ¿Qué significa la T? Bueno, significa que es texto, es decir, lo que estás poniendo de información en esta columna es clasificado como texto, ¿sí? Entonces no te va a permitir hacer ningún tipo de cálculo en celdas que tengan texto. Bueno, y luego ya te dice, ¿cuánto es el servicio lento? Pues fueron 43 personas. Entonces pones 43 ahí y ya tienes el dato. Y fíjate cómo la columna 2
no te pone un identificador de texto porque es numérico. ¿Vale? Entonces, los números que pongas no van a cambiar el tipo de celda, se asume que todas las celdas serán numéricas, ¿no? Entonces, servicio lento, 43. Y luego, comida fría, pues tenemos 29 personas. Y luego, más servicio, pues tenemos 15 personas. Luego, cubiertos sucios, pues 9 personas. ¿Vale? Comida mal servida, pues 4 personas. Y otros 8 personas. ¿Vale? Ahí está. Y ya, es todo lo que ocupamos de información para hacer nuestro Pareto aquí en Minitab, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace el Pareto aquí en Minitab? Bueno, acá en la pestaña, en las pestañas de arriba es un ambiente Windows, entonces es muy parecido a Word, a Excel, ¿sí? Donde vienen las pestañas acá en la parte de arriba. Y vas a identificar una pestaña que se llama Statistics, ¿sí? En español sería estadísticas, les digo por si llegamos a tener esta versión en español, sería estadísticas, aquí en inglés es statistics o abreviado es stat. Y luego en el menú desplegable de stat viene uno que se llama control charts, que significa gráficos de control, esa no. La que viene abajo, quality tools, ¿sí? Herramientas de calidad, traducido al español, quality tools. Y luego aquí en esta parte donde dice Pareto chart, ¿sale? Pareto chart. Entonces ahí le vas a dar un clic al Pareto chart y te envía a esta ventanita, ¿sí? A esta ventanita, donde te dice, ok, a ver, los datos de defectos o de atributos, ¿en cuál columna están? Te dice que selecciones si están en la columna 1 o si están en la columna 2. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, como sabemos que los datos de defectos o de atributos están en la columna 1, seleccionamos, le damos un clic aquí en la columna 1 y le damos select. Y ya te pone el dato aquí en esta ventanita. Y luego ya te dice, las frecuencias en cuál columna están. Y Alex, no, pues están en la columna 2. Entonces seleccionas la columna 2 y le das select. Y ya te dice que si quieres hacer un Pareto por variables, ¿sí? Que si tienes distintas variables, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, si pudiéramos tener datos de servicio lentos de la empresa, no sé, concreto lanzados de Fresnillo, y pudiéramos tener los clientes que se quejaron por servicios lentos, pero ya no son de concreto lanzado, sino son de DICOM, por ejemplo. Entonces, pudiéramos hacer un Pareto por variable, es decir, cuáles son los que se quejaron de concreto lanzado, cuáles son los que se quejaron de DICOM, y hacer un Pareto de cada uno, ¿verdad? Pero, bueno, en este caso, o más bien dicho, los Paretos generalmente se hacen de una sola variable, entonces lo dejamos así. De hecho, lo pone aquí como opcional, ¿verdad? Muy bien, y aquí en las opciones, ¿sí? Le ponemos el eje. ¿Qué queremos de etiqueta en el eje de las X? Pues vamos a poner que en la parte del eje de las X lleve el tipo de defecto. ¿Vale? Y en el eje de las Y le vamos a poner que queremos que nos ponga la frecuencia. ¿Y qué quiero que lleve en el título del Pareto? Bueno, Pareto del comportamiento de las quejas en un restaurante. ¿Vale? Le damos ahí OK. Y aquí en esta parte dice, combine remaining defects into one categoría after this percent. O sea engloba los defectos restantes en una sola categoría después del 95%. Como yo ya tengo una categoría de otros, ya no quiero que haga una categoría aparte para combinar todos los defectos restantes. Entonces le voy a poner aquí do not combine. Es decir, no me hagas una columna de otros. Yo ya la tengo ya aquí en mis propios datos. Ya le damos ahí OK. Y listo, chicos. Me genera este Pareto. ¿Sí? Esta es la gráfica de Pareto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una gráfica de Pareto y una gráfica simple de barras? Porque esta pudiera ser una gráfica simple de barras,
pero vemos que por acá hay una gráfica de línea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entonces, explico esto, dejo la tarea y nos vamos, ¿sale? Bueno, entonces para explicar voy a hacer por aquí un recorte. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una simple gráfica de barras y un Pareto? Bueno, ahí va. Miren, el Pareto es una gráfica, sí, de barras combinada con una gráfica de línea, ¿sale? Es decir, hay dos escalas. Vean, la escala de la izquierda va de 0 a 120, por ejemplo, en este caso. Y la escala de la derecha va de 0 a 100. Bueno, en la escala de la izquierda se documenta la frecuencia, por ejemplo. ¿Cuánto fue de servicio lento? ¿Sí? Si lo quieres ver el dato concreto, bueno, voy a regresarme aquí a Minitab. ¿Sí? Aquí estoy. Voy a regresarme aquí a Minitab, le doy un clic aquí a la barra y me dice que el valor es 43. Es decir, esta barra sí son 43 casos. ¿Cuáles son esos 43 casos? Bueno, los 43 casos de servicio lento. Comida fría, ¿sí? ¿Cuántos casos son? 29, ¿verdad? Ahí está, ahí se ve, ahí dice 29. ¿Y cuántos fueron de mal servicio? 15. ¿Cuántos fueron de, este, de cubiertos sucios? 9 y así, ¿no? O sea, lo que hacen estas barras es graficarte la frecuencia. Pero esta gráfica que se ve acá, perdón, esta línea que se ve acá, es una gráfica de acumulación, que se puede ver el dato aquí en la parte de abajo, donde dice Q porcentaje, ¿sí? Entonces, este, bueno, incluso puedes darle un clic aquí y ya te dice ahí cuál es la línea acumulativa. Te dice que el primer dato es 43, es decir, este que está aquí. El segundo dato es 72 y el siguiente así, ¿no? Bueno, el caso es que aquí en esta parte vemos que el servicio lento acumuló un total de 39.8%. Y luego, a la segunda barra tenemos ya 66.7%. A la tercera barra, 80.6%. La cuarta barra, 88.9%. Y así hasta completar el 100. Entonces, aquí aplicamos la ley del 80-20, ¿sí? El 20% de las causas, sí, te solucionará el 80% de los efectos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué parte, en cuál barra se completa el 80%? Bueno, podemos ver que aquí es 39.8 y luego hasta aquí es 66.7 y aquí ya llega al 80.6%. Entonces, quiere decir que a partir de esta columna, de la tercera columna, ¿vale? De la tercera columna hacia la izquierda, sí, hacia acá, podemos identificar lo que se conoce como focos vitales. ¿Vale? Es decir, del 80% hacia la izquierda son los vitales. Sí, vamos a quitarle este concepto. Ya sabemos, vitales. Y, y del 80% hacia la derecha, ¿sí? Son los que se conocen como triviales. Triviales. Ahorita vemos qué es uno y qué es otro. ¿Vale? Es decir, este señor, el don del restaurante, si quiere solucionar el problema de quejas en su restaurante, bueno, pues tendrá que invertir recursos, no sé, personas, materias primas, energía, tecnología, etcétera, lo que él tenga, tendrá que invertirle a su negocio, a su restaurante, en disminuir estas tres quejas. Es decir, el servicio lento, la comida fría y el mal servicio. Enfócate en esas tres causas porque esas son las vitales. Todas las demás, cubiertos sucios, otros, comidas mal servidas, lo que tengas de otras quejas, no les inviertas, no sirve, no te va a ayudar en gran medida a lo que te ayudaría si le inviertes a lo que el Pareto te identificó como las vitales. ¿Sí explico? Entonces, eso es lo que diferencia a un Pareto de una simple gráfica de barras. El Pareto te puede indicar en qué momento se cumplen los vitales y descartar todos los demás, es decir, solamente enfocarte
a los que son vitales, ¿sale? Bien, bueno, ok, entonces, ¿en qué consiste la tarea que les voy a dejar? Bueno, quiero que me hagan un Pareto, sí, pero no quiero este Pareto, ¿sí me explico? O sea, no quiero el Pareto que vimos en clase, no quiero este Pareto. Yo quiero que ustedes entren a internet, ¿sí? Y no sé, por ahí en Google, ¿sí? Google. Sí, busquen así con estas palabras claves, ejemplo de un Pareto. ¿Sale? Y pues no sé, por ahí, vean las distintas opciones que les da el propio, el propio Minitab, digo, el propio Google, y entrar a visitar esa página, ¿no? Entrar a visitar esa página, ver el diagrama de Pareto que les muestra esa página y hacer ese Pareto. Por ejemplo, aquí en esta página, si dice ejemplo, una empresa fabrica y entrega sus productos a varias tiendas al por menor, es decir, al menudeo, y quiere disminuir el número de devoluciones. Para ello, investigó el número de ocurrencias generadoras de devolución de las entregas en el último semestre, conforme presentado en la siguiente tabla. Y ahí viene algo parecido a lo que vimos ahorita en la clase. Vienen las razones por las devoluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, fueron 500 devoluciones en total. De estas 500 devoluciones, 45 fueron por separación incorrecta, 60 fueron por facturación incorrecta, 125 por atraso en el transporte y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, podía ser un Pareto de este caso, ¿verdad? No digo que sea necesariamente pero puede ser algo más o menos parecido, ¿sí? Entonces, aquí viene los pasos para la construcción de Pareto, si lo quieren ir revisando, pero a final de cuentas lo que quiero es la gráfica de Pareto con Minitab usando datos de alguna página de internet que ustedes puedan por ahí encontrar, ¿sale? Entonces esa sería la tarea que les voy a dejar para esta semana. Entonces, los que no han podido instalar todavía hasta el momento el Minitab, pues tendrían un poquitillo más de chamba, ¿verdad? Porque tendrían que instalar el Minitab y luego hacer esta tareilla, ¿no? Entonces, pues ya saben, ¿no? El entregable sería algo más o menos parecido a lo que están viendo ahorita. Obviamente, pues lo pongo así de manera muy rápida, pero ustedes lo van a hacer acá chidote. Sí, su portada, obviamente lo de siempre, ¿no? Los logos del tecnológico, el nombre del tecnológico, sí, Tecnológico Superior de Frenillo, los nombres de la materia, control estadístico de la calidad, y luego nombre de la tarea, práctica de elaboración de un Pareto, nombre del alumno, el nombre del maestro, me llamo Oscar Cruz Domínguez, para que no vayan a bautizarme así de Oscar Cruz Martínez o qué sé yo. Y luego ya el lugar y la fecha, Fresnillo, Zacatecas, a tantos de tantos. ¿Sí? Esa sería la portada. Y luego ya la segunda hoja, pues el título sería contenido. Ya, el ejercicio trata sobre un Pareto de las fallas de un camión de pasajeros, o trata sobre, por ejemplo, en este caso, si hicieran algo así como esto, pues el Pareto que estoy presentando trata sobre el comportamiento de las devoluciones en una empresa que fabrica y vende productos al menudeo. No sé, o sea, hacer una breve introducción sobre de qué se trata tu ejercicio de Pareto, qué tipo de, de datos son los que se encontraron o se tienen, ¿no? Y luego, muy importante, que me pongas la dirección web de donde estás sacando el ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, si hicieras pues necesitaría que copies la dirección web, ¿sí? Y la pegues en el documento que me vas a enviar. ¿Sí? Por ejemplo, así. Bueno, aquí le puedes poner, pegar como texto. ¿Sí? Así. ¿Vale? O sea, para yo consultar esta dirección web, una vez que revise tu tarea, para ver si te salió, ¿va? Y poner la gráfica resultante del Pareto que hagas una vez que vacíes los datos en Minitab. ¿Cómo te traes la gráfica de Pareto una vez que la generes en Minitab? Es muy sencillo. Ya una vez que la tienes ahí en Minitab, por ejemplo, si esta fuera tu gráfica, te pones encima de la gráfica, botón derecho del mouse y le pones copy graph, es decir, copiar el gráfico y ya, te vas a tu Word y le das pegar, pegada especial
y lo pegas como mapa de bits. Y ahí se pega la gráfica tal cual, como si estuvieran en Minitab, ¿sí? Entonces, necesito eso, una breve explicación de dónde sacaste o de qué se trata el Pareto, qué datos son los que se juntaron, dónde está la dirección web, cuál es la gráfica resultante. Y, bueno, algo importante, quiero que la interpretes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, de acuerdo al principio de Pareto, para solucionar la problemática de fallas en el camión de pasajeros, se debe de abordar las causas tal, tal y tal. O ya dependiendo de tu caso específico, quiero que me interpretes, en base al principio de Pareto, cuáles cosas tendrían que ser abordadas para solucionar la mayor parte del problema, ¿sí? Esa es la parte de la interpretación. Y listo. Esto sería el entregable, ¿sí? Y obviamente, aparte del entregable, es decir, del reporte, pues necesitaría el archivo, ¿sí? El archivo de Minitab también. ¿Sí me explico? O sea, este reporte es en Word, es tu reporte en Word, y aparte necesito tu archivo en Minitab, el original, ¿verdad? ¿Cómo grabas en Minitab algo que hayas trabajado? Bueno, le das aquí en File o en Archivo, yo aquí en Save Project, ¿sí? Save Project As, guardar proyecto como. Ya pues le pones ahí tarea, Pareto. Yo, por ejemplo, le voy a agregar tarea Pareto quinto, quinto B. ¿Ok? Y ya, le das aquí guardar y el archivo se guarda con una extensión que se llama .mpj, mitad project, ¿sí? Y ya ese también me lo vas a enviar a la plataforma, ¿sí? Entonces, aquí en la plataforma, en esta parte, va a aparecer una tarea, ¿sí? Solamente como ejemplo, no quiere decir que sea esa, pero voy a mostrarles cómo está asignada en sus compañeros del quinto A, nomás para que vean cómo va a aparecer, pero va a aparecer así, en un momentito más. Liga para subir la práctica de Pareto en Mita. ¿Sí? Entonces ya te va a aparecer ahí que, que esta es la liga que tienes que utilizar para subir la práctica de Pareto. No es la misma gráfica que se hizo en la clase. Tendrás que buscar un ejemplo en internet o en libros y realizar el Pareto en Minitab. En la clase 2 explico a detalle los entregables que debes de subir en esta tarea, ¿sí? Entonces, repito, tienen que ser dos archivos. Uno, el reporte en Word y el archivo original en Minitab, que les digo, tiene una extensión .mpj, Minitab Project, ¿sale? Y eso sería todo, chicos, lo que sería en esta clase del día de hoy. Entonces ya los voy a dejar salir para que se integren a su siguiente clase. Por mi parte es todo el día de hoy. No sé si